Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy es nuestra primera sesión de aprendizaje del área de matemática de la primera unidad del primer grado del ciclo inicial. Y el tema a tratar será: ¿cuántos casos confirmados de coronavirus hay en las regiones del Perú? Y para ello, vamos a aprender a identificar los números con 1 o 2 dígitos. Y en qué actividades de nuestra vida cotidiana hacemos uso de ellos, para poder comprender las diversas informaciones sobre el aumento o disminución de los casos confirmados del coronavirus en nuestras diversas regiones del país. Esta temática la desarrollaremos juntos, paso a paso, y aprenderemos de manera amena y didáctica. ¿Qué necesitamos? Ubicarnos en un lugar cómodo para escuchar atentamente la sesión, tener un cuaderno, números móviles y lápiz a la mano, así como todas las ganas para lograr el objetivo. Si gustas, puedes invitar a un familiar para que te acompañe a escuchar y disfrutar de la sesión. ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Queridos estudiantes, estamos en una emergencia nacional debido a la propagación del virus denominado coronavirus o COVID-19. Que surgió en la ciudad de Wuhan, China. Este virus, peligrosamente propagado en diferentes países del mundo, vamos a erradicarlo juntos de nuestro país, de nuestra región y de nuestra comunidad. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Cumpliendo las disposiciones indicadas por el gobierno, como son el cumplimiento obligatorio de la cuarentena y las estrictas medidas de higiene que nos señala el Ministerio de Salud. Por ello, es necesario estar informado de fuentes oficiales sobre lo que sucede día a día. A continuación, voy a darles a conocer el número de casos confirmados de coronavirus en el Perú hasta el 27 de marzo del 2020. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, las cifras ascienden a: en Lima, 494 casos, en Piura, 20 casos, en Loreto, 23 casos, en Ica, 3 casos y en Huánuco, a 4 casos. Entonces, según la información otorgada, ¿en qué región o regiones del país se está presentando menor cantidad de casos? ¿En qué región o regiones del país se está presentando la mayor cantidad de casos? En tu región, ¿cuál es la cantidad de casos confirmados de COVID-19? ¿Por qué será importante conocer si aumentan o disminuyen las cantidades de contagiados por la enfermedad del COVID-19? Ya lo sabes.
Es muy importante estar siempre informado y conocer las cantidades de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, para así tener los cuidados respectivos con nuestras familias y en especial con nuestros adultos mayores. Recordemos que para representar los números naturales se utilizan 10 cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que también se llaman dígitos. Estas 10 cifras o dígitos son de origen indo-arábico, hindú y árabe. Los árabes usaban las cifras del 1 al 9 y, en sus relaciones comerciales con la India, conocieron que los matemáticos hindúes usaban el 0 y lo incorporaron a su sistema de numeración, que es el que usamos actualmente. Con solo 10 cifras podemos formar cualquier número de nuestro sistema de numeración. El conjunto de todos estos números se denomina números naturales y se representa con la letra N mayúscula. La cantidad de números naturales es infinita, porque siempre es posible agregar un número más. No existe un número que sea el mayor de todos. Además, nos hemos podido dar cuenta que los números los usamos en diversas situaciones de nuestra vida diaria, como por ejemplo, al comprar o vender productos de limpieza, al ubicar los primeros lugares en una fila para acceder a una agencia bancaria para cobrar los 380 soles del bono Yo me quedo en casa, al marcar la línea 113 del Ministerio de Salud, al poner los precios de los productos de higiene personal, al dar la dirección de nuestras viviendas, al tomar una línea de microbús, al contar la cantidad de miembros de familia que tenemos, al leer la placa de un taxi, al dictar el número de nuestro DNI o la fecha de nuestro nacimiento. Como nos hemos podido dar cuenta, los números sirven para indicar una cantidad, un orden o para codificar. Ahora, ¿cómo podemos contar los números naturales? Podemos contarlos de uno en uno. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También podemos contarlos por pares, es decir, de 2 en 2. Por ejemplo, 0, 2, 4, 6 y 8.
¿Cuáles son los números naturales que tienen un solo dígito o cifra? Son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuáles son los números naturales que tienen dos dígitos o cifras? Por ejemplo, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente hasta el número 99. Ahora que aprendieron a reconocer los números de 1 o 2 dígitos, van a practicar lo aprendido. Buscarán información actualizada de los noticieros de los diversos canales de televisión o radio sobre COVID-19. También ubicarán números de 1 o 2 dígitos en un periódico, revista, almanaque o en la pantalla de tu celular, los cuales podrás cortar, pegar o copiar en tu cuaderno. Si gustas, puedes pedir ayuda a algún miembro de tu familia. Con todo esto, empecemos. Copia o escribe en tu cuaderno las respuestas de las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en tu región? 2. ¿Cuál es la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 presentada en una región del país? 3. ¿Cuál es la menor cantidad de casos confirmados de COVID-19 presentada en una región del país? 4. ¿Cuál es el número que debes marcar si presentas algún síntoma de la enfermedad COVID-19? Listo, hemos terminado nuestra sesión. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a identificar los números con 1 o 2 dígitos y en qué actividades de nuestra vida cotidiana hacemos uso de ellos. ¿Cómo lo has aprendido? Haciendo cálculos mentales o escritos. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Para identificar las cantidades en diversas situaciones laborales o familiares. ¿En qué otras ocasiones puedes usar lo aprendido? Para comprender las diversas informaciones sobre el aumento o disminución de los casos confirmados del COVID-19 en nuestras diversas regiones del país. También para que puedas reconocer los códigos de venta de los productos de los supermercados o para poder leer el número de tu documento de identidad. Recuerda siempre practicar y realizar los ejercicios propuestos. Te esperamos
en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa, porque con la EVA nunca es tarde para aprender. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la Básica Alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.